Buen día República, buen día a todos, ¿eh? Buen día país, buen día República Oriental del Uruguay. Bueno, para intentar una vez más hacer un periodismo libre, democrático. Qué difícil, ¿eh? Qué palabras tan lindas, ¿no? Tan cargadas de emoción para muchos incluso, tan constitutivas de lo que es Occidente, pero qué difícil, ¿eh? Cuando uno empieza a vivir el estudio, a experimentar el estudio, el análisis de la actividad política, en este caso de nuestro país, pero se puede aplicar a cualquier país del mundo, es complejo porque no hay nada en puridad, hay mucha teoría y en la práctica muchas cosas se van tergiversando. Vamos a ir con una editorial después respecto a este tema y sobre todo vinculado a la justicia uruguaya. Ya está con nosotros y es un enorme placer contar con su presencia el economista Jorge Caumont, para precisamente nutrir su columna de los miércoles en materia económica. Y vaya que la economía tiene muchísimo que ver con la democracia. Si no hay una buena economía, si no hay una economía con buena capacidad distributiva en cuanto a la capacidad de producción primero, bueno, evidentemente no podemos hablar de nada, ¿no? Si una sociedad está muy pobre y la democracia es algo ahí que está en el papel, que está en una constitución, en las leyes, pero lamentablemente nuestro país tiene una sociedad que se va partiendo cada vez más. Una sociedad que, toda la sociedad, digamos, de la clase media, básicamente medrada a través de la burocracia estatal, de esa burocracia privilegiada, también de las clases políticas y también de las clases sindicales, que casi son lo mismo. Bueno, es una clase media que parece que van a los niveles de Finlandia, Dinamarca, pero después está esa masa popular de la gente trabajadora y la gente más vulnerable o pobre que no está incluida en el sistema burocrático, que no forma parte de ese sistema burocrático empleador que tiene el Estado, está empobrecida y se parte hacia abajo como hacia niveles de masas empobrecidas estilo Venezuela, ¿no? Estilo Cuba, lamentablemente, que dependen demasiado de planes asistenciales que se eternizaron en el tiempo. Vamos a conversar un poquito acerca de cuáles serían las vías de corrección de todo esto. ¿No? Hay un déficit fiscal que aún es grande, un endeudamiento que es grande, porque Uruguay acudió a la deuda hace muchos años, por supuesto, no es de ahora. Y ahí parece que hay mejorías, hay algunos signos económicos que dicen, bueno, a pesar de la pandemia, a pesar de que es un gobierno nuevo y bajo pandemia, corrigió muchos números y con recursos que son menores a los que tenía el país antes. Bienvenido, Jorge. Gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, es un gusto. Bueno, sí, en relación con lo que tú mencionabas hace un momento, respecto a que hay algunas cosas que se han hecho bien, digamos, a pesar de ser un gobierno nuevo y demás. Ujú. Yo no me voy a fijar en qué tipo de gobierno es o lo que sea. Yo lo que voy a decir es lo que reflejan los números hoy, ¿no? Claro, O sea, la evidencia empírica que muestra. ahí La está. evidencia Perfecto. empírica quiere decir la realidad que está mostrando Mm. a partir de lo que dicen los números. Y a partir de Y medidas sí, económicas, ¿no? Que este y gobierno a fue partir de tomando. medidas, sí, pero los números son el reflejo de la política económica, ¿no? Claro. Y no solamente de la política económica, sino también de lo que ocurre en el exterior, con la tasa de interés, con los precios internacionales, Ujú. en la región, con Argentina y Brasil, qué pasa desde el punto de vista político, cuáles son los cambios que han habido en la política macroeconómica, en las políticas macroeconómicas, y cuáles son en definitiva los resultados que se ven a partir de todo eso, más un factor que no es político, que no refleja, que es exógeno, es decir, Ujú. que nos viene de afuera o que le viene de afuera a la conducción económica, como a todo el país, y que es la pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿dónde podemos mirar los resultados de la política que se ha llevado adelante, ¿no? Y bueno, eso lo podemos mirar en términos de la actividad económica, en primer lugar, que es lo que se preocupa fundamentalmente la política macroeconómica, Ujú. ¿no? De qué es lo que Perfecto. pasa con la Claro, actividad económica,
Claro. y fundamentalmente con el empleo y el desempleo. ¿Qué pasa con la inflación? ¿Y qué pasa con las reservas internacionales, el sector externo del banco de la economía, la cuenta corriente, la balanza de pago, el comercio de bienes y servicios, el comercio, los ingresos de capitales, la salida de capitales, todo eso? Eso es macroeconomía. Claro. No es distribución del ingreso. No Claro. es macroeconomía, es estabilizar. ¿eh? Estabilizar los Llevar al componentes económicos, equilibrio. ¿no? Esa ¿Cómo? balanza. Estabilizar esos componentes económicos, ¿no? Claro, estabilizar el nivel de actividad dentro de su capacidad de crecimiento, Claro. estabilizar a la inflación dentro de lo posible, es decir, que no sea lo que es hoy que salta, sino que sea relativamente más baja. No tener problemas en el sector externo como los que tiene Argentina, también la inflación es un problema en Argentina. Así que todo eso es lo que, digamos, nos dice a través de la evidencia empírica si las correcciones que se hacen a través de las políticas están dando su resultado. Entonces, si comenzamos con el nivel de actividad, por ejemplo, lo que vemos que tenemos datos hasta el tercer trimestre del año pasado y la economía ya prácticamente había alcanzado los niveles previos a la pandemia. Sí. Pero ese nivel previo a la pandemia, desde el año 2014-2015, tenía una tendencia a la baja, Claro. ¿verdad? O Claro. sea, no era bueno, no No era eran buenos bueno. niveles económicos, claro. ¿No? No. Cuando comienza la nueva administración y se desata la pandemia en Uruguay, ese nivel de actividad no era bueno. Entonces, ahora lo que hemos logrado, lo que se ha logrado hasta septiembre del año pasado es igualar a eso. Lo cual no quiere decir que esté bien, no sé si Claro. soy claro. Volvimos al nivel pre-pandemia, que era un nivel Sí, económico que ya estaba deteriorado. Pero cuando ocurrió claro, la pandemia como factor exógeno, deterioró más ese nivel. Seguimos hacia exacto. abajo. Y ahora volvimos ahí. Ahí se volvió a él. Pero eso es hasta septiembre. Entonces uno mira lo que pasó desde septiembre a diciembre, por ejemplo, y cómo lo miramos. Y lo miramos en términos de algo que refleja la actividad que es del empleo Ujú. y el desempleo. Mm. Entonces vemos cosas que nos permiten anticipar que en el último trimestre del año, viendo lo que ocurrió con el empleo y el desempleo, la economía está mejor que en febrero del 2020, cuando Ujú. luego asume la nueva administración. Es decir, Claro, está mejor que como venía antes de la pandemia. claro. No tenemos el dato del PIB, el Producto Interno Bruto. Ujú. Es decir, no tenemos el dato de cómo fue el aumento de la producción de bienes y de De servicios. bienes y O sea, servicios, que es lo que se dice la producción de riquezas anualmente, ¿no? Interanualmente a bueno, nivel del eso no país. sí, eso no sabemos todavía, pero podemos anticipar que ha crecido por lo que ocurrió con el empleo y el desempleo. Claro. ¿Y qué ocurrió con el empleo, por ejemplo, y Ujú. con el desempleo? Perdón, Sí, te llamo enseguida, estoy hablando en la radio, ¿está? con Jorge tenemos este reality radio, ¿eh? Es así. Está bueno. Lo que pasa que hoy, Sí. en 20 minutos, sale el dato de inflación de enero en Estados Unidos. Ah, claro, Entonces me están llamando porque claro, las bolsas se van a mover mucho, claro, ¿verdad? claro. Sí, por eso. Yo me acuerdo que usted me dijo hace un rato, tengo que después retirarme hoy más temprano porque hay una cuestión de trabajo. Bueno, Exactamente. vamos a tenerlo para el próximo miércoles. No está mal, Sí, esos datos frescos. sí. Lo que está pasando es que yo me iba a referir a eso dentro de un momento, así que sigámoslo con lo que está. Bien. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, es que el empleo hoy subió 139.000 personas respecto a lo que era en febrero del año pasado. Mm. Es decir, en diciembre, que es el dato de la encuesta continua de hogares, nos Sí. dice que el empleo
de gente, de personas, es 139.000 personas más que en aquel momento. Es un En dato empleo. auspicioso Es y muy auspicioso. bueno. Sí. Eso ha hecho bajar al desempleo en 53.000 personas de las que había en aquel momento. Ujú. Es Sí. decir, menos 53.000 personas menos. Sí. Y eso se da, esa combinación de los dos valores Que se eran da, 189.000 personas, creo, ¿no? Desempleadas. llegó en mayo, creo que a eso. Sí. Pero eso se da, esa diferencia, como si subieron tanto, bajó tanto el desempleo, porque aumentó la cantidad de gente solicitando empleo. No sé Claro. si soy claro. Sí, sí, sí. Además está Entonces, bueno decir que el desempleo se mide por la cantidad de gente que busca empleo. Pues después hay datos que no se saben, ¿no? Hay y gente las que que no directamente ya no encuentran, busca empleo y las que no encuentran, y ¿no? la que no Es decir, encuentra, ¿no? la tasa de actividad, denominada tasa de actividad, es la oferta. Claro. Y esa oferta de trabajadores, y esa oferta aumentó, Aumentó. ¿verdad? Por Claro. eso, al aumentar eso, si bien el desempleo bajó mucho menos que lo que aumentó eso, subió mucho más la producción, no sé si soy claro. Sí, claro. El empleo, perdón. El empleo, sí. Sí. Entonces, lo que vemos hoy, por ejemplo, que la tasa de desempleo es 7. 7. Mm. Y en aquel momento, en diciembre o diez febrero coma del uno año fue en el 2019 cuando entregaron el gobierno. 10,1. Mm. Entonces, estamos con una baja significativa Sí. en la tasa de desempleo. O sea, eso es claramente un buen nivel de actividad llegó a eso, sobre todo en los últimos 3 meses del año. Y en el contexto problemático que usted bien analiza, ¿no? Porque como usted nos explica, hay que relativizar las cosas en términos económicos. Esto es bueno en términos relativos porque era muy mala la situación prepandemia, en pandemia deteriora mucho más, y en ese contexto, además, también en lo internacional, bueno, los números dan bien, en términos relativos, digo. Claro. Entonces, decimos, bueno, ahí se cumplió. Es decir, pero el mercado laboral no es solamente Mm. cuánta gente trabaja, cuánta gente está desocupada, sino ¿Y el también salario? cuánto gana la gente. Ahí está, ese es el otro Es tema, ¿no? decir, qué pasó con el salario. Mm. El salario real es, digamos, un ajuste de lo que sube el salario nominal, ¿verdad? Y Sí. lo que sube el índice de precios al De consumo, precios, el IPC, es el índice de decir, la precios, claro. inflación. Ah, Y lo que observamos es que desde febrero del año pasado, ¿no?, el salario real cayó 3,1%. Había caído mucho más, pero desde octubre viene siendo relativamente menor la caída del salario. se Hasta amortiguó el la 30. caída, se Se amortiguó. amortiguó y se va recuperando algo, digamos, bueno, no es recuperar el salario, pero no cae tanto. Sí. Y eso es hasta diciembre, el dato de 3,1 de caída del salario real. Y en diciembre, en enero, ha habido una suba importante en la inflación del 1,72, pero también ha habido un ajuste en los salarios nominales, no sé si soy Sí, claro. sí. Y con el aumento del nivel de actividad que se vislumbra en el último trimestre, perdón, en el primer trimestre del año, Mm, y los ajustes naturales que se están dando por mm, oferta y demanda de trabajo, claro. es probable que el salario real haya dado cierta vuelta y se aproxime o supere, al menos por unos meses, en estos primeros meses, el menos y sea cero aumento de salario real. No sé si soy claro. Sí, exacto. Es Sí. decir, que la pérdida de salario real Ya no ya sería no tal. sea. Todavía ¿Ya? creo que se Eso lo hablaba de un podemos 1, juzgar, tanto, ¿no? sí, eso lo podemos juzgar a fines de este mes. De este mes. Veremos si lo que yo estoy diciendo es verdad o no es verdad Claro, claro, respecto a claro. recuperar el salario real. Sí, En claro. las esferas oficiales se dice que a lo largo del año se va a recuperar. Yo pienso que ya hay un anticipo, que después podrá volver a caer, pero que en promedio probablemente en el año ocurra lo que dicen
Jorge, ¿no puede del pasar que estudio se del trabajo. recupere el salario real en ciertos sectores de la economía y en otros no tanto? Yo no lo tengo analizado, yo lo analizo macroeconómicamente. Mm, ¿Qué quiere decir eso? A nivel macro, no micro bien, de bien, cada bien, sector. bien. ¿Me explico o no? Perfecto, sí, sí, perfecto. Sí, sí. Es como analizar, por ejemplo, está el PIB, ¿no? Se dice cuánto es el PIB en el año, pero también se puede analizar el PIB per cápita, ¿verdad? Que es Sí, sí, dividir claro. ese PIB. ¿Tiene ese dato? ¿En cuánto estamos? No, no, no estaba el dato, me dijo. Todavía no está el dato. Bueno, no lo tengo en este momento, pero es un PIB del orden de los 60.000 millones de dólares con una población de 3.400.000. Así que 400. hay que hacer la división. Perfecto. 59, 60.000 millones dividido eso. ¿Me explico o no? Divididos. Sí, es así. Es así. Da eso. Después lo hago en Bueno, la calculadora, pues yo no. sí, sí. Bueno, y luego tenemos el tema de, está todo bárbaro por ese lado, ¿no? Está mejorando, bárbaro, pero hay un desequilibrio que tarda en ajustarse. ¿Cuál Es es? más, desde el punto de vista macroeconómico se ha agudizado, y es la inflación. Ah, Es decir, la inflación de enero fue 1,72 y en los 12 meses hasta enero ha sido 8,15, por encima de la banda sí, objetivo del Banco sí, Central, que es de 3 a 7. sí, El sí. año pasado, en algunos meses del año pasado, se había entrado a la banda, Mm, o sea que se cumplía con el objetivo sí, antiinflacionario, sí. pero ahora la inflación ha superado el límite superior de la banda. Entonces, ha pasado, a mi juicio, a ser el principal objetivo macroeconómico de las políticas macroeconómicas, solucionar Sí, la inflación. sí, ¿Tá? Es sí. decir, estamos relativamente bastante mejor que en el nivel de actividad que antes. Estamos bien y relativamente bien en el sector externo de la economía, exportaciones, Le iba a importaciones, preguntar, en exportaciones todo estamos bien eso. y en relación con Todo, importaciones, sí. sí, sí, estamos bien en eso. Lo que nos queda desde el punto de vista de los objetivos macroeconómicos, de los desequilibrios, es solucionar la inflación. ¿Y la inflación a qué Bien, se debe, Jorge? bueno, ahí va, ahí Mira. va. Mm, Ahí va lo que uno iba a decir inmediatamente. ajá, La inflación es siempre y será siempre un fenómeno monetario. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si no hubiese inflación, si no hubiese moneda, ¿habría no, inflación? no, No, no. porque habría cambio en precios relativos. Es decir, para comprar un auto habría que producir más gallinas. El que quiere Yo comprar, te doy 10 roperos y me das un auto y de pronto, claro, pero, pero si el precio del auto sube, tenés que dar más ropero, o sea que sí, el precio del ropero cae, o sea que eso sí, es un problema del precio relativo. sí. Ahora, en Uruguay, sin embargo, la política monetaria se viene cambiando. Se ha hecho, Uruguay es un país que flota su moneda, el tipo de cambio flota. Entonces, el Banco Central lo que ha hecho es fijar una tasa de interés de referencia de su política monetaria. Cuando ve que el nivel de actividad está muy bajo, Mm, trata de bajar esa tasa de interés o la mantiene baja a los efectos de estimular al consumo, a la inversión, todo eso. claro, Cuando eso está bien y amenaza, por otro lado, la inflación, como está ocurriendo ahora, trata de subir la tasa de interés. ujú, Subiendo la tasa de interés, lo que se logra también es disminuir la emisión, la cantidad de dinero en circulación. Y el claro, Banco Central, yo miro como cualquier analista económico, mira la expansión de la cantidad de dinero y ve que el objetivo es reducirla claro, para que el exceso de dinero sobre de oferta de dinero sobre so- la demanda del público debido al claro, crecimiento de la economía disminuya. claro. Se Es entiende. decir, ¿verdad? Entonces, que no se gaste tanto y que presione al alza los precios. ¿Verdad? Exacto, exacto. Entonces, está ocurriendo eso. Es Porque decir, si hay hay que más dar que. disponibilidad de dinero, hay más consumo en el mercado, ¿no? Sí, sí, Y porque hay más baja la tasa de demanda interés. de productos.
claro. Al subir la tasa de interés se reduce la inversión o tiende Exacto, a estimula el ser ahorro más menor bien, claro. y por lo tanto la presión inflacionaria es menor. Pero además de eso, o sea, de ese esfuerzo del Banco Central, que no sé, tal vez lo tenga que hacer más intenso, ¿no? Subir más la tasa de interés de repente, ¿no? Ujú, Me parece a mí. ujú. Lo que vemos es que hay cosas que inciden que no son estrictamente monetarias. Hoy están incidiendo. Y Así, es todo lo por, que ocurre en el exterior. Es claro, decir, los precios internacionales de todos los insumos están subiendo afuera. Y claro, nosotros somos importadores de eso. Y somos exportadores de los precios de los bienes cuyos precios están subiendo, como los agrícolas, sí, etc. O sea que sí, suben los precios de importación, lo cual influye sobre los precios domésticos, sí, suben los precios de los exportables uruguayos, lo que incide sí, internamente en los precios. sí, Y además, lo que observamos es que no es solamente en Uruguay que ocurre eso. Por ejemplo, hoy estamos todos esperando a las 10:30 el dato de Estados Unidos y probablemente la inflación de Estados Unidos en los 12 meses a enero sea no 8,15 como en Uruguay, pero 7,3, mm, la mayor de hace 30 o 35 años. sí, sí, ¿Tá? sí, O sea que le pasa lo mismo. ¿Y qué pasa en la eurozona? Similar. ¿Y qué pasa en Japón? Japón venía de deflación en deflación ajá, y hoy tiene inflación leve, 1%, bueno, pero no pero, es menos tanto como hace 10 años, claro, no 10 claro, años, pero sí, bastante sí, tiempo que viene teniendo. sí, Así que esa es una deuda, yo creo que a lo largo del año se puede ir atenuando a medida que el exterior también regularice sus stocks de venta, porque claro, la pandemia limitó la producción en el mundo, se agotaron stocks, cuando se termina o se amorigera la pandemia, la sí, demanda aumenta y sí, encuentra stocks relativamente bajos que se deben reconstituir para enfrentar claro, la demanda claro, y que ahí se tiene. genera esa ecuación de más demanda que productos ofertables, Y precios al alza. y Pero yo claro, creo que a lo largo de este año es altamente probable que la inflación tienda a caer hacia el segundo semestre o ujú, casi entrando ya en los últimos meses de este año, de este primer semestre, claro, que se vaya disminuyendo, ujú, lo cual sí, no quiere decir que no siga siendo alta, porque va a estar en el orden entre 6,8 y 7%, sí, pero nos sí, sí, bajamos o del podemos 8, estar en eso, o en 7%, y nos bajamos del 8 y pico. ¿No? sí, claro, claro, En fin, ese es el panorama. O sea que tenemos perfecto. un sector externo que está relativamente bien, tenemos un nivel de actividad que está relativamente bien y tenemos un problema inflacionario que todavía no está bien. No está bien. Entonces, ¿cuál es la función de la macroeconomía? ¿Cuál es el problema central de la macroeconomía? La macroeconomía es la reducción de desequilibrios como los Ujú, que mencionamos, nivel de entiendo. actividad o empleo, Ya, el problema del comportamiento de los precios, inflación, deflación, y el problema claro, del sector externo. ¿Y cómo se ataca eso? Fiscal, monetaria y cambiaria. Política fiscal, monetaria y cambiaria. claro, La política fiscal está siendo relativamente restrictiva, por un lado, generando más, con mayor eficiencia, generando ahorros que se vuelcan no es que baje el gasto, pero se vuelca a enfrentar a la pandemia. Y sí, por otro lado tenemos la política monetaria que primero se enfocó en el nivel de actividad y ahora se está enfocando en reducir el nivel inflacionario, en la tasa de inflacionario. inflación. Claro, claro. Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias, como siempre. Un gusto conversar con usted. Son Bueno, 10:24. Yo me comprometí que lo dejaba libre, así que cumplo con mi palabra. Nos si vemos ahora el... el mercado va a saltar Ah, en 5 minutos, el mercado mundial, porque la tasa de interés, perdón, la inflación de Estados Unidos, que es la que determina el comportamiento, uno de los factores que determina el comportamiento este,
de la tasa de interés de Estados Unidos, que es la variable central del sistema capitalista, sale a luz. Ahora, Y en un todos rato. esperan 7,3. Y las Bien. bolsas están nerviosas y todo eso. Así que bueno, nos vamos a enterar de qué pasa ahí, Jorge, y el miércoles que viene tenemos toda esa noticia, entonces, a ver cómo se Buenísimo. comporta el panorama. Muchas gracias, Jorge, ¿eh? Un gusto realmente. Vamos. Que Buena pasen jornada. bien. Chao, Gracias chao. igualmente, el economista Jorge Caumón conversando con nosotros hoy de macroeconomía y la situación económica del país, que está bastante bien, excepto la inflación. Vamos a una pausa y venimos con una editorial vinculada al tema, bueno, que conmovió a la sociedad uruguaya, la libertad de prensa, un periodista muy conocido, el caso Ignacio Álvarez, y cómo trató ese tema la justicia. Yo le llamo la justicia fiscal, porque ya tenemos una especie de justicia fiscal en el país. Quédate ahí.